gráfica se ve totalmente distinta. ¿Mm? Por ejemplo, el titanio afecta mucho, molibdeno afecta mucho, silicio, que es un contaminante también, y tungsteno, como ustedes pueden ver también. En los aceros inoxidables el agregado de cromo es alto, casi el 12%, se aumenta la temperatura de la reacción espectral. Y el níquel también a veces se agrega hasta 8%, y también influye bastante. Esto lo aumenta y esto lo disminuye. Bueno, y del otro punto de vista, cómo se va a ir cambiando la composición espectroide, también va a variar. Profe, una pregunta. Sí. En el gráfico anterior, ¿puede volverlo a filmar? ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Sí, puede volverlo a filmar. Ahí ¿Cómo? en el gráfico, cuando le agrega níquel, ¿conviene agregarle entre un 6 y un 8% y no un 12%? No, vas a ver que hay muchísimas composiciones. Hay composiciones que van de 2 a 4 de níquel, de 4 a 6, de 6 a 10, de 10 a 12, de 12 a 18, de 18 a 35, de 35 a 75, que ya dejan de ser aleaciones de hierro y pasan a ser aleaciones de níquel. ¿Está bien? Entonces, dame un minuto, cierro la puerta porque ya llegó mi señor. Bueno, ya está. Lo que quería decirte, ahora que estoy más tranquilo, vos fíjate que este tema yo había hablado al inicio de esta unidad, que todo lo que es tratamientos térmicos ya viene del medioevo. Uno de los primeros indicios era, que se ve mucho en las películas, que agarran una espada, la meten en la brasa, la sacan, la ponen en el agua, le ponen martillazos. Bueno. Eso sucedió en distintos lugares del mundo. Vos fíjate que las espadas samurái tienen más de 1500 años. O sea, cada país, dependiendo de las riquezas naturales que tiene cada país y de la investigación propia de ellos mismos, digamos, han ido descubriendo que ciertos aliantes le dan ciertas propiedades. Nosotros aprendemos los conceptos, que es válido para todos, y entonces cuando hablamos de aleaciones, depende de lo que vos necesites. Por ejemplo, si vos querés agregarle mucho níquel, la propiedad que tiene el níquel sobre el acero es de resistencia al calor, a las temperaturas. Entonces, por ejemplo, los álabes de un avión, o sea, los álabes, o sea, las piezas estas que van dentro de la turbina, generalmente contienen un contenido alto de níquel, y esta propiedad que le da el níquel al acero es de una resistencia al calor, o sea, que tiene muy buena prestación contra el creep, o sea, contra la deformación con calor. ¿Está bien? Cuando vos le vas a agregar, por ejemplo, cromo, lo vemos más adelante, la propiedad que le da el cromo es que cubre la superficie del metal, de esta aleación, con una capa muy, muy fina de óxido de cromo, que ya no sería un metal, sino sería un cerámico, y esto impide que el oxígeno tenga contacto con el resto del metal, y lo que le da esta característica de ser inoxidable. ¿Está bien? Entonces, cuando vos agregás tanto cromo con níquel en determinadas proporciones, 18 de cromo y 8 de níquel, estamos hablando de un acero inoxidable común, el que todos tenemos en la bacha de la cocina. ¿Está bien? Ahora, si vos necesitas una composición que resista más el calor, le agregás mucho níquel, pero ya no estaríamos hablando de aceros de baja aleación, como lo que estamos viendo en esta unidad. Estamos hablando de aceros de alta aleación, y son aceros que dejan de ser aceros prácticamente y se transforman en una aleación de níquel. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta o no, pero bueno, ahí es lo que... Sí, profe, gracias. Bueno, entonces a ver que sigamos un poco más acá.
Bueno, no todas las aleaciones que vos le pongas, todos los aliantes que vos le pongas a la aleación de hierro-carbono, no siempre van a cumplir esa propiedad de permanecer como metal dentro de esta solución, solución sólida metálica. ¿Qué quiero decir? Vos le vas a agregar cromo, pero si esta aleación de hierro-carbono tiene un contenido relativamente alto de carbono, ¿qué es lo que va a pasar? Que el cromo no va a estar en una posición sustitucional, sino que va a reaccionar justamente con el carbono, formando carburos, y estos carburos, obviamente, el cromo no va a cumplir la función que vos querías que cumple, que era inoxidable, sino que va a ser una condición pésima, digamos, va a estar con el carbono en una reacción química, y eso no te conviene. Y bueno, y acá tenemos, por ejemplo, en la columna de 1, 2, 3, 4, donde dice combinado como carburo, ¿ves acá? Bueno, ahí tenés el metal que se combina con el carburo, y bueno, ahí tenés que vos agregás justamente un metal para que cumpla una función, pero como está dando vuelta el carbono, reacciona con el carbono. Hay uno que no reacciona, y que le agregamos nosotros al acero, es plomo. Si vos te fijas, el plomo está abajo de la tabla periódica y es volumétricamente mucho más grande que el hierro y provoca cierta distorsión, pero que no entra, digamos, a endurecer el hierro, sino que entre comillas, lo fragiliza. Hay aleaciones, lo van a ver ustedes el año que viene, en una materia que se llama estudio del trabajo, que viene la parte de arranque por viruta, son procesos mecanizados, y cuando ustedes necesitan hacer tuercas, tornillos de una resistencia no muy alta, les conviene comprar relaciones con plomo, porque esto hace que la viruta se rompa fácilmente y facilite el mecanizado. ¿eh? Entonces, hay ciertas condiciones que se va conociendo a través de los años, se va investigando, y la combinación de estos elementos, de uno, o de dos, o de tres, o a veces de cuatro, hacen que tengamos propiedades específicas, bueno, para la prestación que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Qué más hay? A ver, dice control de la reacción estructural. Bueno, ¿cómo se controla? Ya le dijimos con estos aliantes, pero hay otras cosas más. Cantidad del octetoide, es decir, si uno va a incrementar carbono, bueno, ya habíamos dicho que era hipoctetoide, hiperoctetoide, con el agregado de otros aliantes puede reaccionar con el aliante que le agreguemos, y de esa manera uno puede ir modificando, digamos, la reacción octetoide. Otra manera también de verlo es el tamaño de grano. Así cuando se va a austenizar, es decir, cuando yo digo austenizar, quiero decir que vamos a levantar la temperatura para que haya una transformación de celda unitaria BCC a una celda unitaria FCC, que es la austenita, y obviamente cuando tengo que bajar, o lo puedo hacer de una manera brusca, o lo puedo hacer de una manera más lenta, y controlando el tamaño de grano. Entonces, si yo tengo una temperatura elevada y lo dejo mucho tiempo, va a ocurrir el proceso de crecimiento de grano y voy a obtener unos granos gruesos, o sea, unos tamaños de grano grandes, lo que va a significar que sea mucho más blando que aquel que tenga menos tamaño. Y el otro es enfriarlo a una temperatura alta, obtengo, digamos, una perlita fina. Si lo enfrío a una velocidad muy lenta, una perlita gruesa. Obviamente, ¿para qué lo que yo necesito ese hierro? Bueno, veré qué condiciones le doy. Y la temperatura de transformación inferior, bueno, es la 727 que venimos hablando siempre. Entonces yo le voy a agregar ciertos componentes, ya sea con el carbono mismo o con otros aliantes, que puedo bajar esa temperatura.
Acá hay una pequeña clasificación que lo hizo Estados Unidos cuando empezó la industria automotriz, que es la famosa SAE. Esta organización, por decirlo así, tiene muchísimo material publicado, y bueno, todos los otros países que no estamos tan adelantados tomamos esas publicaciones y las incorporamos. Una de estas clasificaciones que hace es el porcentaje de carbono, por ejemplo, ahí también 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 0.25. Para nosotros, si solamente es carbono, sería SAE 10-20, simbolizando que el 10 corresponde a una aleación de hierro-carbono, y el 20, obviamente, que es el 0.20 de carbono. 10-40 sería una aleación de hierro-carbono, y el 40 el porcentaje 0.4 de carbono. Lo mismo para el 60, el 80 y el 95. Acá ustedes, como pueden ver, que habíamos visto nosotros cómo se enfría. Bueno, acá tiene un enfriamiento lento, y acá tiene un enfriamiento rápido. Cuando era rápido era una perlita finita, cuando era un enfriamiento lento, una perlita gruesa. Si ustedes hacen la primera comparación, por ejemplo, la resistencia a la tracción a 1.57 y la otra llega a 64. Es mucho mayor, obviamente, con el enfriamiento rápido. Acá prácticamente la elongación no varía, ¿no? Elongación o deformación. Estas curvas de acá, las que también ustedes en este momento, es la famosa curva de Hall-Pegg, en la cual dice que a medida que ustedes tienen un tamaño de grano más pequeño, se va a hacer mucho más dura la aleación, ¿no? Y es una comprobación, bueno, digamos que se suele hacer. Se usa la ecuación de Hall-Pegg para, últimamente, justamente para justificar la ecuación esta de que los tamaños de grano, si son grandes, son más poco resistentes que el tamaño de los granos chicos. Y esto también va de la mano con la separación que tienen las capas de la perlita, ¿no? O sea, ferrita, cementita, ferrita, cementita. A medida que mientras más grande sea el desplazamiento, obviamente la temperatura también va a aumentar, ¿no? La curva también bueno, acá hay unas páginas de internet, yo no se las voy a mostrar, en YouTube. Pues yo pongo estas páginas, créanme que busqué muchísimo en YouTube, me vi varios videos, y considerando cómo es la materia, cómo la vamos a tomar, a dónde va dirigida, uno elige y recomienda estos videos. ¿También? Si ustedes quieren ver otras cosas, bueno, mejor, pero por lo menos tienen eso ahí. Muchos de los videos, mucho de la bibliografía que hoy está disponible en Google Drive de nuestra materia, hace una división en los tratamientos térmicos. Uno es isotérmico y otro es continuo. Isotérmico quiere decir que vamos a enfriar a una temperatura constante. Tomamos el metal, esta aleación de hierro, a una temperatura obtenizada, 800 y pico de grados, al color rojo anaranjado, y la vamos a enfriar, como dice la primera, isotérmico, a una temperatura determinada, que puede ser 650, 550, pues 600, puede ser 400, pero siempre vamos a tener esas temperaturas. Si elegimos 600 grados, bueno, la temperatura será 600 grados, se tratará de mantener eso. Ahora, con el enfriamiento discontinuo, nosotros tomamos una pieza y la tiramos en un medio de enfriamiento, y la pieza, obviamente, el primer contacto que va a tener con este medio de enfriamiento va a ser brusco, pero después constantemente irá sacando calor, irá sacando calor, irá sacando calor, hasta llegar a la temperatura más fría, o por lo menos a la temperatura que se equipare al medio de enfriamiento. Entonces uno va
bajando la temperatura, a medida que el medio de enfriamiento va quitando temperatura, y la otra, en cambio, es directamente, se saca una pieza, se la pone en otro horno, y se la mantiene ahí. Este diagrama que ustedes están viendo acá, de temperatura, tiempo, transformación, es una reacción eutectoide que aproximadamente tiene 0.8 de carbono, depende de la publicación del diagrama, algunos 0.77, 0.78, 0.8. Si uno va a estar en un centro de investigación, ya no hace falta porque está todo muy contraestudiado, pero quiere obtener esta curva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir y hacer un experimento. Ustedes en esta primera van a ver que hay un horno a una temperatura superior a 723. Puede ser 800 grados, yo digo 800 grados, puede ser 750. Siempre que haya un gradiente, ¿no? Entonces no van a poner 123,1, ¿no? Pueden poner 750. Y van a ver que tiene varios especímenes, o sea, varios pedacitos de metal, y se van a tomar y se van a poner en un horno a una temperatura inferior. Cuando dice inferior puede ser 650, puede ser 700, 550, 400, 300, 300, 300. Y la ponen en este medio, y una vez que está el tiempo que ustedes quieren, por eso es tiempo, temperatura, transformación, el tiempo que ustedes quieran, lo sacan y lo enfrían. Por ejemplo, si acá ustedes lo han puesto a 400 grados, todas estas piecitas van acá a 400 grados, en un momento determinado van a sacar una, van a sacar dos, van a sacar tres, van a sacar cuatro, van a sacar cinco, a medida que pase el tiempo. Entonces, a medida que pase el tiempo, pueden ir viendo que si lo dejaron a 400 grados, por ejemplo acá, lo sacaron a 800, lo llevan a 400, qué estructura tiene al primer segundo, qué estructura tiene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo segundo, hasta que finalmente llegan, por ejemplo, hasta acá, hasta la temperatura de 110 segundos, por ejemplo. Entonces, estas características que se van viendo a través de la metrografía, bueno, irán viendo cómo se produce ese cambio. Esto es isotérmico. Acá abajo, por ejemplo, la sacan, por ejemplo, acá, pónganle que sea 800, lo ponen acá a 705, y se pusieron 10 de estas de acá, empiezan a sacar una al primer segundo, el otro 5,8 segundos, la otra 19,2 segundos, la otra 22 segundos, el otro 24,2, el otro 66,7. Una vez que tienen eso, van a ir graficando este punto, por ejemplo, ¿no? Todo esto. Harán el mismo experimento para esta temperatura de 500, el mismo experimento para una temperatura de 600, el mismo experimento para una temperatura de, bueno, 300. Es así como se hace el diagrama tiempo-temperatura de transformación. Una manera más didáctica de verlo es lo que ustedes están viendo ahora acá, ¿no? Si es un enfriamiento apenas por debajo de los 727, y van a ver que van a tener una perlita gruesa. Y a medida que el enfriamiento se hace más bajo, bueno, y pasaremos de una perlita gruesa a una perlita fina, después de una perlita fina a una vainita superior, después de una vainita superior a una vainita inferior, y después finalmente martencita, que es un enfriamiento muy, muy violento, por decirlo. No se toman algo que está el rojo vivo y se lo tiran en medio del enfriamiento a 25 grados, 50 grados. Esta gráfica que ustedes están viendo acá sale en el Callister, y es útil entender, bueno, como tenemos tiempo acá y tenemos tiempo acá,
que la transformación que va sufriendo, o sea, de este tiempo a este tiempo, a este tiempo, a este tiempo, a medida que pasa el tiempo, al principio suele ser medio lento, incrementa rápido, y después vuelve a ser medio lento, ¿no? Ahí es importante este diagrama, porque este diagrama nos permite intuir cómo es la estructura a distintas temperaturas de cualquier acero que nosotros quisiéramos. En este caso, el caballito de batalla, el que nosotros utilizamos para explicar, es un acero tectoide, un acero 1080, que aproximadamente tiene 0,78 y 0,8 de carbono, ¿no? La primera gráfica, que ustedes están viendo, es cuando se inicia esta transformación, y la segunda gráfica es donde termina esta composición. Ustedes acá pueden ver, esta es la temperatura de inicio, esta es la temperatura final, cuando se produce el 50% del elemento, ¿no? Acá inicia, esto tendría que ser la primera, bueno, acá, ¿no? La primera gráfica a color rojo, pasar por la azul, que imaginemos que sea esta de acá, o por acá, y después llega a la 66,7, que es la final. ¿No? El 0%, 50% y 100%. Otra manera de verlo es esta de acá. Ustedes tienen completamente austenítica acá, todo está austenítica. Durante ese tiempo, que son pocos segundos, va creciendo, digamos, la perlita, en este caso, va creciendo la perlita, llega a este punto que es justo, y el tanto de perlita como de austenita, y eso finalmente tiene solamente perlita. Chicos, ¿se entiende esta gráfica, lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, se entiende. Dale. Ven este punto, hasta este punto, dice que se denota la transformación, que la transformación está ocurriendo. Bueno, esto es lo mismo, las mismas gráficas anteriores. Acá nos dice que el 50% es difícil justo agarrar el 50% porque la variación de un segundo, un microsegundo con respecto al siguiente, me provoca un gran cambio en la composición, digamos, ¿no? De pronto yo estoy acá, y este otro punto prácticamente es un cambio abrupto, digamos, ¿no? Después, bueno, se hace lento al principio, como habíamos dicho, y lento al final. Y acá, que se ve más claramente, en la primera curva que ustedes están viendo, está de acá abajo, cuando uno hace un cambio, un brusco enfriamiento, va a encontrar que esta es la temperatura que inicia la transformación martensítica, se venía austenita y empieza a aparecer martensita. En este punto hay 50% de martensita, y en el punto final tiene el 100% de martensita. En este campo se dice que la austenita es metaestable porque está debajo de la temperatura crítica número 1, que era 927. Y bueno, y acá tienen lo mismo que hace rato. Tienen perlita fina, perlita gruesa, digo al revés, perlita gruesa, perlita fina, después vainita superior, después tiene vainita inferior y después tiene martencita. Siempre en los aceros aparecen estos tres elementos: perlita, martencita, vainita y perlita. ¿Está bien? Si uno agarra una fundición, es decir, un acero que tenga mucho carbono, más de 2% de carbono, se va a dar cuenta que el diagrama con que le habían enseñado en la facultad parecería que no sirve, pero en realidad sí sirve. Lo que pasa es que con estas piezas que salen del horno, muchos de los cuales no, ¿cómo decirlo? Muchos de los cuales, me perdí un poco, se pierden también.
si ustedes ven una fundición van a encontrar que aparecen otros, que aparte de las perlitas, la austenita, aparece la trotita, y se nos va un poco eso del tema de la materia, ¿no? Pero con esto que están acá es suficiente. Y este otro diagrama es para que ustedes vean que estuvimos analizando nosotros hasta acá. Este, por ejemplo, el que está acá en el medio, ese es de una composición 0,8. Esta es de una composición menos de 0,8 o hipotecoide, y este es de una composición mayor o hiperotecoide. Y a medida que nosotros aumentamos el contenido de carbono, esta línea que ustedes ven que baja para acá, que es la margencita está, que es esta de acá, esta margencita, que esta es para 0,8, y yo aumento el carbono, cada vez se va tendiendo para abajo, para abajo, para abajo. ¿Okay? Entonces, volviendo a alguno de los principios de cómo se pueden modificar los diagramas, es simplemente agregando más carbono. Nosotros agregamos un poco de carbono, y esto hace que la obtención de la margencita necesite cada vez una temperatura de enfriamiento mayor y más brusca, más violenta, para obtener la margencita. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Esta parte de los aceros hiperdestructores. Cuando nosotros tenemos un acero que tiene más de 0,8 de carbono, esto provoca ciertos cambios en su tratamiento para obtención de martensita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La transformación martensítica es una reacción bastante rápida, ya lo vamos a leer, es una velocidad altísima, y al haber un cambio en la estructura, en la estructura atómica, por decirlo así, que tenemos una estructura FCC, pasa a una estructura metaestable tetragonal, suele provocar que el material que aún no haya reaccionado tenga este impedimento espacial, por decirlo así, porque ya no tiene espacio para aumentar su tamaño. Entonces se produce la austenita. Cuando pasa martensita, suele aumentar su volumen. ¿Saben? La masa va a seguir igual, pero su volumen aumenta. Al aumentar el volumen, siempre y cuando lo logre aumentar, bueno, va a haber esta transformación martensítica. Pero si no puede aumentar su volumen, obviamente que la reacción no se lleva a cabo, va a seguir estando a temperatura ambiente la austenita. Uno la puede agarrar con la mano, estaría completamente fría, pero su estructura es de austenita. ¿Esto es bueno? No, para nada, porque la austenita es súper blanda y no conviene, digamos, yo busco justamente martensita para que sea duro, pero al no poder reaccionar, me queda austenita, es blanda, no conviene. Entonces esta gráfica que ustedes están viendo acá, de acá arriba, esa es una gráfica que tiene austenita, austenita y austenita. Acá es perlita. Esto que están viendo con una C es la cementita. Bueno, calculen cómo era el diagrama, que era este de acá, este de acá. Ahora tenemos otro diagrama que parece como un caminito, como un sendero. Bueno. Esa es una hipotecoide. En este caso 40 quiere decir que tiene 0,4 de carbono, y el 43 dice que tiene cierto porcentaje de carbono y de níquel, de cromo y de níquel. ¿Vale? Entonces yo a los chicos del otro curso les expliqué, pero como les costaba entender, lo que hice es llevar esto al Paint, y en el Paint les expliqué cómo era la famosa velocidad de enfriamiento. Chicos, escuchen bien. ¿Me están escuchando o se están durmiendo? Estamos escuchando. Estamos escuchando. Bueno, entonces ustedes van a tener, imaginen, a ver, este juguito, que imaginen que es un pedazo de metal, y acá al lado tengo un tacho lleno de agua, lleno de aceite o lleno de agua con sal. Puede estar calmo, puede estar a 25, puede estar a 100.
Si es aceite puede estar un poco más, si es agua con sal puede estar un poco una temperatura mayor, y esto está por encima de los 750 grados, imaginemos 800, tiene un color anaranjado, fucsia, medio rosadito, un color bellísimo, y lo tiro al agua. Ese enfriamiento de 800, y el agua imaginemos que está a temperatura ambiente 25, pasa de 800 a 25, y en ese proceso hay un cambio estructural que ocurre en este metal. Si la velocidad es lo suficientemente grande, voy a obtener una estructura. Si la velocidad no lo es tan grande, ese cambio no es tan grande, voy a tener otra estructura. El medio de enfriamiento, como yo les dije, puede tener distintas variables. Por ejemplo, puede ser aceite, agua con sal, puede estar calmo, puede estar en movimiento, puede tener agitación, en fin. Y otra cosa que tenemos que ver, que las propiedades físico-químicas de este medio de enfriamiento, ya sea el agua, el aceite, el agua con sal, incluso sales diluidas, tenemos que observar su capacidad calorífica, su viscosidad, su densidad, su punto de ebullición. ¿Saben por qué todas estas propiedades son importantes? Porque cuando llega un metal a 800 grados, el primer contacto con el agua va a provocar que inmediatamente el agua pase de estado líquido a estado vapor. Entonces cae esto, incandescente, y acá se le va a formar una capa de vapor. El vapor tiene una conductividad térmica mucho más baja que el agua líquido, entonces no va a poder extraer ese calor rápidamente. ¿Qué es lo que conviene? Si yo quiero extraer más. Y a mí me conviene que sea aceite, porque el aceite no se produce, digamos, vapor a los 100 grados, se produce vapor a los 180 grados, 200 grados, dependiendo de qué clase de aceite pongamos, ¿está bien? Entonces, para que se produzca en este lado una capa de vapor, va a ser mucho más difícil que el agua. Y si yo en vez de agua y en vez de aceite pongo agua con sal, esa capa de vapor casi va a ser mínima. Entonces el líquido siempre tiene mayor capacidad calorífica, es decir, esa capacidad de extraer calor, entonces va a extraer mayor calor. Porque es importante la densidad, y porque la densidad, cuando sube la temperatura, varía su volumen, y esto va a permitir que este metal que caiga, a lo mejor en la parte de abajo, sufra ese movimiento natural del agua. Que es eso. Porque es importante la viscosidad, justamente porque la viscosidad es la resistencia del líquido a fluir. Tanto la densidad como la viscosidad van a influir en la capa de líquido que haga que esto se deslice. Entonces, esas propiedades, cuando uno estudia medio de enfriamiento, es un medio para quitar el calor al hierro, sean importantes. Entonces, la materia está buena porque nos permite ahondar con otras propiedades que a lo mejor en otras materias no las vemos. Y cuando vayamos, si Dios quiere, trabajar en un área como el tratamiento térmico, bueno, nos pregunten, che, ¿es importante el medio de enfriamiento? Por supuesto. ¿Qué propiedades son importantes? La densidad, viscosidad, capacidad calorífica, y ustedes quedan bien. Pero bueno, volviendo al tema. Yo acá les voy a hacer una gráfica, cómo varía la temperatura. ¿Están viendo el PINE? No, pero estamos viendo Imaginemos que estoy partiendo de 800 grados y la voy a llevar a 0 grados. El agua a 0 grados. ¿Cómo se calcula acá la velocidad? Entonces vienen acá, dicen, bueno,
Mira, tiene que ser 800 grados, porque partimos de 800 grados, menos 0 grados, eso me da igual a 800 grados. ¿Está bien? ¿Cuál es el tiempo que yo utilicé? Y utilicé 10 segundos menos 0 segundos, porque el inicio es igual a 10 segundos. ¿Cómo sé la velocidad de enfriamiento? La velocidad de enfriamiento sería 800 grados dividido a 10 segundos. Acá me equivoqué, acá era segundos, porque estoy en tiempo, ¿no? ¿Cuánto le da esto? Obviamente, tacho los ceros, me queda 80 centígrados sobre segundo. ¿Se entendió cómo lo hice, chicos? 80 grados. Yo tengo que bajar la temperatura del metal incandescente 80 grados en un segundo. Y eso a mí me va a garantizar que yo voy a obtener una estructura martensita. ¿Por qué? Porque acá está la M de martensita. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo me voy a esta de acá? Y voy a utilizar otro medio de enfriamiento. Por ejemplo, la raya azul, que sea un enfriamiento muy brusco, muy violento, como puede ser agua con sal, a baja temperatura y con mucha agitación. A mí la agitación me va a ser útil para prevenir que se forme una película alrededor de este metal incandescente. Entonces va a estar siempre en contacto con un líquido que tiene capacidad de extraer calor mucho más grande que el vapor. ¿Cómo haría la cuenta? Y bueno, la cuenta la hago lo mismo. Me vengo acá, pongo 800 grados, taca, taca, menos 0 grados, para redondear, me da 800 grados centígrados. Y bueno, lo mismo, hago 100 segundos menos 0 segundos, es igual a 100, en este caso segundos. Y la velocidad, ¿cuánto sería? 800 dividido a 100, me da igual a 8. 8 grados centígrados sobre segundo. Si uno se pone a pensar que uno tiene que bajar 8 grados en un segundo, y bueno, no es lo mismo que bajar 80 grados. Y la estructura final no va a ser martensita, porque cuando esto sale por acá, sale en la condición austenítica, pasa por la temperatura eutectoide, sigue estando como austenita metaestable, y cuando llega a esta línea, y acá ya hay un proceso, un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que empieza a aparecer, en este caso, vainita. En este sector de acá, ustedes van a obtener, lástima que yo lo haya cortado, van a tener austenita más vainita. Lo que quede de austenita, como la austenita metaestable, o que quede como austenita, cuando llegue a esta línea, va a empezar a producirse esa austenita, transformarse en martensita. Cuando llegue acá va a ser el 50%, y cuando termine de finalizar va a ser, digamos, el 100%. ¿Qué voy a obtener al final? Y voy a obtener la vainita que no sufre cambio, porque ya quedó así de por vida, y la austenita que se transformó en martensita. Entonces, al final de cuentas, voy a obtener martensita, proveniente de la austenita, para no redondear, más la que se había transformado de
de vainilla. ¿Se entendió más o menos, chicos? Sí, profe. O Sí, sea, Dale. profe. hay que hacerlo en menos de 11 o 12 segundos más o menos. No, vos fíjate que acá abajo es 10 a la 2. Claro, pero ahí ya vamos a tener vainita. Para que sea todo martencita tiene que ser antes de 10 segundos y un poco más. Claro, claro, bien dicho, muy bien, perfecto, muy bien. Sí, sí. Vos fíjate que como esto es exponencial, vos tenés 10 acá y 100 acá, porque es exponencial. Más o menos en este punto, fíjate las gráficas exponenciales, ahí tenés 20. Claro, 20. Entonces, de acá tendrás 30, 40, 50, 60, 90. Entonces, si vos partís de acá, y tendrás que, antes de hacerlo al minuto y medio, antes de hacer el minuto y medio, tendrías que empezar a obtener, digamos, la vainilla. Bueno, volvamos a la gráfica. Bueno, acá yo saqué varias definiciones de lo que es martensita. Yo se las voy a dar a ustedes para que la lean. En este caso yo la saqué del Askeland, la tercera edición, página 306. Dice la martensita. Yo se los leo rápido, porque es redundante las tres definiciones de martensita, las saqué de los tres libros. Así que lo leo rápido porque ese es el que se le va a quedar en la cabeza. La martensita es una fase que se forma como resultado de una transformación de estado sólido sin difusión, eso lo puse en verde. Como la reacción no depende de la difusión, la reacción martensítica es una transformación atérmica, esto es, la reacción solo depende de la temperatura y no del tiempo. Al ser tan rápida no depende del tiempo. La reacción martensítica a menudo ocurre rápidamente dentro del material a velocidades que se acercan a la del sonido. O sea, no te da tiempo para que el carbono salte en esa curva que habíamos visto nosotros, de curva de activación. No te da tiempo para nada. La segunda la saqué del Smith, 304, cuarta edición. Dice, la transformación de austenita en martensita en aleaciones de hierro-carbono se considera como un proceso sin difusión porque es rápida, casi la velocidad del sonido, porque la transformación se produce tan rápidamente que los átomos no tienen tiempo para mezclarse entre sí. Según parece, no existe una barrera energética de activación térmica, la famosa Q, que impide la transformación del martensita. Se cree que también después de la reacción no se produce cambio alguno de la composición de fase generatriz y que cada átomo tiende a retener sus vecinos originales. Las posiciones relativas de los átomos de carbono con respecto a los átomos de hierro en la martensita son las mismas que existían en la austenita. O sea, lo único que te quiere decir es que la austenita tenía sus átomos, la austenita, que le digo, y cuando se transforma en martensita, no se mezclaron, sino permanecieron en sus mismas posiciones, por decirlo así, con el agregado de que el carbono va a deformar algún parámetro de red. Esto del Cáliz 304, tercera edición, son libros viejos por la edición. Dice, el enfriamiento rápido, temple, hasta la temperatura ambiente del acero austenizado origina otro constituyente denominado martensita que resulta como una estructura de no equilibrio de la transformación sin difusión de la austenita. Esta transformación significa que la austenita FCC experimenta una transformación polimórfica, se cambia de forma a la martensita tetragonal centrada en el cuerpo de este tipo. La mayoría de los aceros retienen la estructura martensita casi indefinidamente a temperatura ambiente. Bueno, y acá tienen la FCC y cómo es la DCT. La de color celeste es FCC. Ustedes se fijan, por ejemplo, acá tienen esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá es una cara. Los bordes, digamos que son celeste, y esta cara que está en este borde, bueno, de color púrpura, rojo, color marrón. Esta otra FCC de arriba, bueno, tiene centrada en la cara, como ven. La otra cara es esta de acá, que tiene esta otra central. Dentro de esas dos celdas hay unos átomos de carbono que están ocupando sitios intersticiales. Estos sitios intersticiales, después que haya una transformación,
vemos que estas dos celdas, algunos de sus átomos van a conformar la nueva estructura tetragonal centrada en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, se fijan acá, esta estructura es la estructura martensita. Los átomos y sus vecinos siguen siendo los mismos, ¿no? Y la gráfica que yo les puse acá al lado me da una idea de que a mayor cantidad de carbono que le voy agregando, estos ejes, tanto el A como el C, van a tener, digamos, una separación, digamos, una con respecto al otro, uno sea chica, el otro sea grande, que esta separación va a hacer que la martensita, obviamente, sea más deformada que una que tiene poco carbono. Bueno, es algo mucho más amigable, como pueden ver acá esta gráfica, y la BCT que está acá. Bueno, yo lo muestro rápido, pero ustedes van a ver. Y bueno, llegamos acá, que donde yo pensé que había dejado, que esta gráfica a mí me sirve para entender que a medida que yo aumento el porcentaje de carbono en estas aleaciones, va a ocurrir un fenómeno que es más o menos a partir del 70%, el 7% que existe acá. A partir de ese valor, el cambio, digamos, yo lo voy a mostrar con esto. El agua, el medio de enfriamiento, aceite, lo que fuese, al tocar esta superficie incandescente, esta superficie, dijimos, que va a reaccionar rápidamente y esto que era incandescente austenítica va a pasar a martensita en esta estructura. Casi a la velocidad del segundo, microsegundo. Pero lo que está adentro, mucho más adentro, no ha tenido tiempo de extraer el calor, bajar la temperatura y que ocurra la reacción martensita. Más adentro del metal, que tiene una temperatura elevada, está adentro, aún va a seguir como martensita, como austenita. Adentro tiene austenita. Al tener austenita adentro, nosotros como podemos ver hubo un cambio dimensional, la austenita se va a ver impedida por ese espacio dimensional que requiere para transformarse en martensita, necesita dilatarse, pero como no se puede dilatar porque lo de afuera ya reaccionó, entonces se queda como austenita. Una austenita metálica. ¿Se entendió más o menos? Bueno, estas dos las veremos más adelante, esos juegos que nos vienen para este caso. Acá, bueno, tienen distintos tipos de martensita. Una martensita en forma de listón y la martensita en forma de placa. Y la que está justo en la parte esta de la perlita es una mezcla de ambos, ¿no? El listón es una martensita que es mucho más observable y la de la placa prácticamente no se puede observar claramente, digamos, en una metalografía. Bueno, acá tienen bajo carbono y alto carbono. Esto de acá es alto carbono. Esto es bajo carbono. Y acá tiene vainita, como la estructura de vainita. Y en el caso, esto de la cementita, hay distintas maneras de trabajar, digamos, los aceros. Y esta es una gráfica bastante linda en la que me dice que la cementita puede adoptar distintas formas, como están viendo ustedes ahora, y si yo lo dejo un prolongado tiempo, a una determinada temperatura, antes de los 727, es muy posible después de 20 o 24 horas que las cementitas se agrupen entre sí y me forma un acero buenísimo, es un acero blando que yo lo puedo manejar, le puedo doblar, le puedo acoginar.
Y después que yo le doy la forma concreta que yo necesito, voy, lo templo y se vuelve una cosa rígida. Esos son distintos elementos que hay. Bueno, ahora vamos a ver, yo les había dicho que habíamos visto este enfriamiento isotérmico. Bueno, ahora vamos a ver enfriamiento continuo, que el enfriamiento continuo es cuando yo tengo un medio de enfriamiento, y este medio de enfriamiento va a ir bajando aumentando el medio, aumentando su temperatura, y la pieza en sí va a ir bajando su temperatura. No es como hace rato que la temperatura constante, no, esta va a ir bajando. Obviamente que la superficie obtiene el cambio más brusco, y a medida que nos alejemos de esa superficie, bueno, los cambios serán menos violentos. Pero la superficie, el cambio es violento. Yo uso palabras para decir que baja de 800 a 100 grados, 25 grados. Si uno observa las líneas punteadas o rayas, digo, es un tratamiento continuo, isotérmico. Estas de acá, las de rayas, esta es igual que la de hace rato, pero esas rayas. El continuo es la gráfica que está como continua. Esta gráfica continua es la gráfica del tratamiento continuo. Bueno, y acá está lo que yo les daba, las curvas de hace rato, que básicamente es exactamente lo mismo. Ustedes si lo tienen acá, una perlita fina, porque es un enfriamiento, cuando las curvas de enfriamiento se acerquen a esta, quiere decir que son rápidos. Cuando las curvas de enfriamiento se alejen, quiere decir que son un poco más lentos. El resultado, obviamente, se condice con esto que está escrito acá, ¿no? O sea, un enfriamiento rápido, digamos, en primer lugar, el enfriamiento lento, bueno, voy a tener una perlita más bien gruesa. Bueno, de eso vamos buscando. En la curva de enfriamiento, que toque, que roce, que sea tangente a esa nariz, a esa punta, esto debe ser la nariz, no el libro. Entonces, la curva de enfriamiento que venga y toque, no se sobrepase, toca esto, bueno, esa es la velocidad de crecimiento mínimo. ¿Lo sabe mucha gente? Sí. Entonces, de acuerdo a esa velocidad de enfriamiento, yo voy a obtener distintos elementos, ¿sí? Si hago en este caso la velocidad es 140, ¿ves? Ahí 140, ahí dice 140. Yo tengo una velocidad de enfriamiento de 150 centígrados por segundo, obviamente voy a estar más para acá. ¿Sí? Y ahí voy a tener martencita pura, 100% de martencita. Yo quiero tener algo que no sea martencita, quiero tener perlita, bueno, me tengo que ir alejando de este lado. Bueno, y acá tienen cómo es, para que vean cómo son de distintos los diagramas, el isotérmico, que es el TTT, y el continuo, que igualmente son sobre los dos lados, ¿no? Cambian totalmente, sí. Tienen ahí escritas algunas velocidades también para que ustedes puedan ver que no es del otro mundo sacar la velocidad del tema. Y bueno, chicos, ya cumplí la hora. Lamento que nos hagamos con solo 20 minutos, pues se me complica a mí, espero que me sepan disculpar. Y acá les dejo un ejemplo de la página 46. ¿Está bien? Yo a esta altura creo que ustedes lo pueden hacer solos. Bueno. Profe, Sí. ¿puede subir esta clase al Drive? Creo ¿La que sí. clase 8? Bueno, voy a ver si lo subo el sábado. Tengo parciales para corregir también. Así que... Pero están en los otros videos del año pasado también están. Así que... Bueno, chicos. Quedaron 43 chicos nomás. Los otros se fueron, así que los pasados. Traten de cuidar la asistencia para tener la... Gracias, que tenga un fin de. Dale. Muchas gracias. Hasta luego.